Sobre el proyecto de ley 163 relativo a las reformas de la Caja de Seguro Social, Chema. El pasado viernes tenían que participar 37 oradores, pero solo estaban presentes 17 en la Comisión de Salud, Trabajo y Desarrollo Social. O sea, 20 que no estaban, pues. Quedan 572 personas esperando su turno para hablar. 572. ¿Usted sabe Sí. cuántos días le quedan al año? ¿Cuántos? 44. Y si dividimos ese número entre 44. Vamos a dividir, vamos a sacar la calculadora. 572 entre 44. Tomando en cuenta sábados, domingos, Día de la Madre. O sea, y aquí no estamos haciendo distinción. 13 personas por día. Deberían. Ajá. Réstele los fines de semana. Exacto. ¿Y las consultas populares en el territorio nacional? Digamos que saquemos los 4 fines de semana de diciembre y nos quedan 2 de noviembre, creo. No, perdón. Sí, 572 entre 44. Exacto, 13 me da. Réstele a eso los... Tenemos que restar fines de semana. Son 23 y 24. Ajá. 30 primero. 30 primero. Ahí va, 23, 24, 34. 7, 8, 6, 8, Ajá. 10, 12. Pero réstele. Día de la Madre, 13. No, el periodo que dice Manolo en que la Asamblea va a hacer consultas al interior. Tampoco, también, pero réstele la no participación de los voceros gubernamentales hasta ahora, o la ausencia. Ahí tiene que restarle porque ellos no están esto. ¿Y cómo calculo eso? ¿Ah? ¿Cómo calculo Ellos eso? no están yendo. ¿Están yendo? Pero La asamblea de ayer Pero hagamos el cálculo de cuántos días nos quedan sacando fines de semana. Unos 30 y... 44 menos 13, porque estoy incluyendo el 9. 31 días. 31 días. 572 personas para 31 días. 572 más entre 31. Va a tener que escuchar hasta cuando va al baño. 18.4. Más las consultas en el interior y en los circuitos, más el periodo de debate en segundo debate. Y no, es que en realidad el periodo de debate en el primer debate, porque debería haber discusión en primer debate, porque ahorita nada más están escuchando. Escuchando. Ellos deben debatir. Deberían. Pero ¿cuál es el apuro? Pregúntaselo a José Raúl Molino. Cuando sacaron las extraordinarias, ¿no? Ese fue el tiempo que se dio. Aclaremos que si pasa el tiempo y llega enero se puede continuar el debate. Sí, pero eso lo explicaban aquí el presidente de la Comisión de Salud y otros diputados que participaron del y el programa. exdiputado Blandón también. Oigan, aquí dijimos que íbamos a tener a todas las voces. Por Radio Panamá van a pasar todas las voces a favor, en contra. Todas las que quieran venir, ¿no? El que tiene miedo. Hemos invitado que se compren 2 perros. Sí. ¿A 2 nada más? Bueno, pero es que últimamente hemos invitado a mucha gente, a muchas personas con conocimiento de causa para que puedan participar, exdirectores, exsubdirectores, exadministradores y políticos. Muchos han dicho que no prefieren no dar declaraciones todavía y están estudiando el proyecto de ley. Y hoy en la jornada hemos invitado al secretario general del Suntrax, Saúl Méndez, porque queremos escuchar cuál es la posición de este grupo de la sociedad sobre el seguro social en principio y también sobre otros temas. Don Saúl Méndez, buenos días, bienvenido a Radio Panamá. Buenos días, gracias por la oportunidad, Leonardo. Saludos a Manolo, a José María, saludos. A Malú, a quienes nos van a ver por redes sociales, a quienes nos están escuchando, pues buenos días, un fraterno abrazo solidario. Le quiero empezar con una interrogante que me surge, ¿no? Porque mucha gente que ve a Saúl Méndez dice, Saúl se opone a todo. Es decir, el proyecto llegó a la Asamblea, lo anunció el presidente, y ya el grupo del Suntrax y a quienes lidera Saúl Méndez salieron a decir esto no va. ¿Cómo se le responde a eso? Bueno, yo creo que hay mucho, primero, prejuicio, segundo, campaña de odio, tercero, desinformación y cuarto, pues, la práctica como criterio de la verdad puede demostrar una serie de cosas que... Esto que es una publicación del 2021, nuestra, del Seguro Social, Rompecabezas. Esta es una publicación que hicimos, que hicimos también en el año 21. Está mostrando Saúl Méndez un librito que dice Caja de Seguro Social, 80 años de saqueo oligárquico. Así es. Esos son los que saquean la caja. Esta es la ley de la vida que presentamos en el 2005, después de 32 días de huelga, y se salieron con el pacto de Gamboa y la desgracia que han generado con relación al programa, ¿no? Y otras publicaciones como esto, el ABC de la Caja del Seguro Social, Panameño Ponte Duro, Defendamos el Seguro. Entonces, si tú tienes capacidad de ver y seguir los elementos que estamos planteando, tú puedes destruir cualquier argumento, porque cualquiera opina. Dato mata relato. Te estoy enseñando datos de investigaciones serias,
de seguimiento a este tema, del comportamiento, porque vea, cuando usted estaba en la mesa de escucha, que llamaron mesa de trabajo inicialmente, que convocó Mulino a la presidencia, allá se hizo el arrogante, bueno, Dinomón, que estaba al frente, estaba Chapman en otra mesa, etcétera, Bustamante, y allí te decían, si quieren pueden irse, vayan a la asamblea. Pero la actitud y las declaraciones ya dejaban ver, obviamente, que era lo que se iba a presentar y no hubo equivocación ninguna. Entonces, cuando cualquiera opina y dice, en efecto, lo que tú acabas de decir, lo dice sin fundamento, no tiene un dato real, correcto, de un estudio consecutivo, riguroso sobre la materia, entonces pues cualquiera que te dice eso cree que está a la altura tuya para poder debatir un tema de esta naturaleza y no lo está. Pero creo que hay que develar toda una serie de situaciones en torno al tema, que sería el contexto. Si usted lee la declaración de principios del proyecto, usted ve que allí José Raúl Mulino y su gabinete establecen de que hubo un consenso de todos los que participaron en la mesa. 10 de 11 organizaciones propusieron regresar al sistema solidario al que existía antes del 2005 o hasta el 2005. Eso no está contemplado en el proyecto de ley, pero además en su alocución del mismo día lo plantea que hubo consenso. Eso es una falsedad, y es una falsedad porque ustedes vieron a Chapman en un programa de esto de los domingos donde decía que la metodología no hablaba de consenso, que ellos estaban allí escuchando y que ellos se reservaban el derecho como gobierno a presentar lo que ellos consideraban, y fue lo que ocurrió. Entonces también podemos entender declaraciones de Mulinos cuando se refiere a que no se debe mentir y parten mintiendo ellos mismos, o que no se debe estorbar o obstaculizar el debate cuando hay argumentos suficientes. Yo todo lo que he visto que ha pasado por la asamblea hasta ahora, las personas que han ido, hay un rechazo rotundo, igual que el contrato minero, un rechazo rotundo al proyecto de ley, y es porque es un proyecto de ley que no representa los intereses de la población, y por eso es importante el análisis, el debate, etcétera. Pero además, fíjese que una declaración Mulino dice, a propósito de una reacción que daba de una reunión con presidentes de partidos políticos, de que él no había visto los superpoderes que le habían dado al director porque él estaba concentrado en la parte financiera, que es el meollo del asunto para esos sectores oligárquicos de los que mencionó Manolo. Hemos planteado el saqueo de la Caja de Seguro Social, y naturalmente eso se traduce en decir que ni el propio presidente de la República leyó todo el proyecto de ley. Así de sencillo, y el gabinete lo aprobó. En esas mismas condiciones llegó el contrato ley minero el año pasado, en estos meses casualmente. Y así que llegó el presupuesto, ¿no? Igual el presupuesto, mismo modo operando, misma circunstancia, y naturalmente entonces ya usted sabe cómo va a ser la situación. Pero bueno, hemos hecho análisis preliminares, quiero decirlo, porque estamos hablando de casi 200 artículos que tienen que ver, por ejemplo, con 12 adiciones, 47 artículos que son eliminados, 32 que son modificados. Hay otras normativas de carácter legal que pasa por aquí. Me refiero, por ejemplo, a la modificación del decreto de gabinete 68 del 31 de marzo de 1970 y otras disposiciones, como por ejemplo las que tienen que ver en materia de modificación de la ley 86 del 2006 y la ley 419 1 de febrero del 2024, y así sucesivamente. Entonces estamos hablando de un análisis que hay que partir primero deshuesando lo que hemos definido como mamotreto, y vamos a explicar por qué es un mamotreto. Se ha desvirtuado el concepto de seguridad social y de solidaridad. Han tratado de vender de forma permanente y sistemática. Usted ve que en las grandes corporaciones de medios permanentemente están representantes del gobierno tratando de vender bondades. Pero yo creo que esto, de nuevo, datos que son importantes para analizar. Hay un estudio de la OIT que tengo en mano, que está aquí, que hizo un análisis de las privatizaciones de los fondos de pensiones. Y en el caso nuestro, en América Latina, que fuimos parte de 23 de 192 países donde se aplicó el modelo de privatización, se está retornando al modelo de solidaridad o de reparto puro, como se le llama, o solidaridad entre generaciones, etcétera. Justamente, ahora que lo mencionas, Saúl, Ajá.
Y en ese sentido, ahí sí coincido con usted, se ha visto que el modelo de las cuentas individuales ha fracasado en muchos países. Así es. Por ejemplo, Chile, que fue uno de los primeros, es un ejemplo de fracaso. Y entonces venimos y adoptamos un modelo que ha ido demostrando con el tiempo que no funciona. Así es. Y se quiere profundizar además, porque esto que estaban planteando en este proyecto de ley, con el número 163, profundiza aún más esta situación. Y hay otra cosa, usted lo mencionaba, esta ley, este proyecto, este documento, no solamente abarca el tema financiero de las pensiones, abarca temas de atención de salud, temas administrativos. Este proyecto no es como mucho de todo, pero al final no queda, o sea, trata de meter muchas cosas de distintos aspectos de la Caja de Seguro Social, pero no se queda como a la mitad de todo. No, por tratar de abarcar demasiado, como que no profundiza a la magnitud que debería profundizar. Primero, nunca lo han visto de carácter integral. El problema estructural del país tiene que ver con el tema del seguro social. Y cuando nos referimos al problema estructural, por ejemplo, cuando usted ve los estudios que dicen que la masa de trabajadores está cotizando promedio entre 6 y 7 meses, indica que hay un amplio hueco de casi 5 o 6 meses que no está entrando. ¿Producto de qué? De las reformas laborales. Porque también es un tema de empleo. Claro, un problema de empleo, pero no solo de empleo, sino además la economía como está diseñada, que se enmarcó en el sector terciario de la misma, comercio-servicio, y una gran parte de la población se encuentra en lo que conocemos como, tiene distintos nombres, cuentapropistas, emprendedores, le van buscando conceptos distintos para tratar de vender la situación y están en la informalidad. Más del 54% de la población económicamente activa, y dentro de los que están laborando, entonces, porque el promedio sale dentro de los que están laborando, entonces también encuentran otros márgenes, informalidad dentro de la formalidad. Es decir, personas que trabajan en el sector público o privado, que son contratados, entre comillas, como servicios profesionales y entonces no pagan seguro social. Entonces, en realidad, estos son problemas de carácter estructural, como lo es, por ejemplo, los bajos salarios para poder cotizar a las pensiones. Y todo esto está en contra de poder que la gente se retire al final del camino con una jubilación que pueda llamarse digna. ¿Qué ocurre? ¿Qué efecto genera este problema que estoy describiendo? Bueno, que cuando las personas llegan a la edad de jubilación, prefieren no jubilarse y trabajar un par de días más porque la miseria que le van a entregar de pensión no alcanza. Y llegaste en un momento en el que estabas cobrando el mejor salario. Pero la edad es la edad del tiempo también, y entonces la gente decide quedarse 2 o 3 años más para poder recibir su último salario y de alguna manera ahorrar lo que le está tocando en pensión. ¿Qué hacemos con la Caja de Seguro Social? Porque hay mucha gente que a este punto no entiende qué pasa con la caja. Tengamos eso en cuenta, de un lado, del otro o de donde sea. No, yo creo que la gente sí lo entiende. Pero hay mucha gente que no le importa. ¿Por qué le digo esto? Yo lo pongo siempre como ejemplo. Sí, sí. Hay jóvenes de 33 años, 30 años, 25 años, que yo lo hablo todos los días, que dicen, a mí me falta mucho para jubilarme, eso no es tema mío, es tema de otras personas. Pero a su vez, hay tanto trabajadores como hay trabajadores que no declaran y que, por un lado, no les tratan de evadir esa forma de pagar. Hay empresarios que también lo hacen. Estamos hablando de los dos lados. Pero, ¿cómo le explicamos a alguien en el medio que no esté ni en contra ni a favor, ni que no sepa qué está pasando con las reformas ni qué se propuso, qué pasa por el Seguro Social y qué se debería hacer? Bueno, yo creo que todo el país sabe qué pasa con el Seguro Social. Se están robando la plata a mano llena. ¿Quiénes se la están robando? La mafiocracia que controla el Estado panameño. Es decir, el poder económico junto a peones que llegan a los poderes formales del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, y con ello una perfecta mancuerna que trae como consecuencia los problemas que estamos teniendo. Yo creo que eso la población lo tiene claro. El hecho de que los jóvenes no piensen en jubilación, a mí me pasaba cuando tenía 20 años, yo veía a una persona de 50, ¿qué pasó, viejo? ¿Cómo está? Y pensar en jubilación era una cosa, eso es normal. Pero obviamente esto tiene que ver también con educación. Por ejemplo, siempre nos dicen, y nos lo dicen nuestros padres, y me lo dijeron a mí, por favor estudia para que tengas una mejor oportunidad de trabajo. Es decir, siempre nos inducen al trabajo. Pero si tú ves en el pensum académico de casi ninguna formación, incluso los abogados salen de las facultades de Derecho y no saben calcular vacaciones, 13º mes, prestaciones laborales, no conocen de seguridad social. Digo, los abogados los traigo como los especialistas en leyes, pero eso le pasa a ustedes, los periodistas, y a cualquier persona que estudia. Entonces, natural, sabiendo pagar impuestos. Claro. Entonces, obviamente lo que hay aquí es una situación en la que el debate tiene varios ribetes. Tiene ribetes de carácter financiero, que es como quieren enfocarlo,
quieren obviar los ribetes de solidaridad humanos, que es lo que debe, y fue con lo que nació los conceptos de seguridad en el mundo, y también tiene ribetes de carácter ideológico y político. Nosotros partamos del hecho que estas políticas económicas de privatización de fondos fueron un dictamen del Banco Mundial. No lo digo yo, lo dice el Banco Mundial, lo dicen los estudios que llevaron a la privatización. Tenemos 3 décadas, de esas 3 décadas el fracaso es abismal con relación a las pensiones privadas y naturalmente nosotros que teníamos un sistema, entramos entre los 23 países, como le llaman, ratón de laboratorio, para implementar un sistema que en realidad no está funcionando en ninguna parte. Entonces, creo que hace falta más educación en torno a la gente y no veo el tema del desinterés per se del problema, sino la magnitud del problema. Y naturalmente, ya cuando uno alcanza determinada edad más o menos madura, empieza a pensar en efecto en los temas de pensión. Ahora, la gente, coincido contigo, no conoce este mamotreto y no lo conoce simplemente porque, es decir, te lo publican en una página web, después te hacen cliché publicitario, te presentan a Francisco Bustamante todos los días en un medio, a Chaman en el otro, a Amón en el otro, quieren $500,000 para propaganda y así sucesivamente y tratan de vender todos los grandes temas nacionales sin debate, sin discusión, sin análisis y naturalmente eso no concita que la población pues esté informada como debiese ser para que se aborden temas de esta naturaleza. Entonces el movimiento popular tiene que hacer su esfuerzo por tratar de hacer docencia en ese sentido. Ahorita mismo está la Comisión de Salud escuchando a los oradores, faltan 572 aproximadamente, y de ahí pues se va a ir a las provincias. Pero de la forma en que se está realizando esto, que la gente se para frente al podio, habla 15 minutos, están los comisionados ahí, queda algo, o sea, porque escuchar a 32 personas todos los días en un tema tan denso, humanamente es pesado, hay que aceptarlo, es pesado. Hacerlo de esta forma, realmente augura que los comisionados vayan a entender y vayan a proponer o sugerir cambios adecuados de fondo y no cosas insustanciales. O sea, la forma en que se está llevando a cabo esta discusión, ¿es la adecuada? Fíjate, yo parto del hecho, y a lo mejor aquí sí especulo, no es un dato, pero yo dudo que los comisionados hayan leído este proyecto de ley, primero que nada. Segundo, las versiones que he escuchado de algunos de ellos en medios de comunicación, partiendo por el presidente, son versiones en función de que ellos están viendo cómo está la situación y esta es una ley que tiene que aprobar el pueblo. Yo creo que ese elemento es importante porque en este país, quieras o no, y como son las cosas de carácter social y como surgen los derechos, primero surge el derecho y después surge la norma legal. Y ya ellos de alguna manera entienden que este pueblo está cansado de la forma en cómo operan y esa forma no puede seguirse repitiendo una y otra vez sin esperar las consecuencias. Prueba de ello el año 2022, prueba de ello el año 2023. Y este no será la excepción si en realidad se pretende imponer este mamotreto como posibilidad. Ahora, yo no parto del hecho de que esto hay que usted va allá y en 15 minutos habla artículo por artículo de cada situación que genera este problema. Eso no es lo que está ocurriendo. A ti te dan 15 minutos para hablar. Entonces tú tienes que concentrarte en los ejes que crees pueden ser lo más importante. Sin embargo, esta es una normativa o un proyecto de normativa que está concatenado uno y otro. La derogación de 47 artículos de la Ley 51 está concatenado al nuevo modelo que quieren imponer. Los superpoderes que le dieron o que pretenden darle a quien es hoy director de la Caja de Seguro Social y manejar la plata de todos nosotros como le da la gana, es decir, eso es inaceptable. La privatización, porque otra forma de mentir es que Mulino dice no va a haber privatización. No lo digo yo, lo dice el Banco Mundial, lo dice el Fondo Monetario, lo dice la OIT. Las cuentas individuales son privatización de los fondos. Entonces aquí te quieren decir que no, que eso no es privatización. O sea, el descaro es de tal magnitud que obviamente que lo que se quiere aquí es privilegiar la banca por un lado y las administradoras de fondo por otro, profundizando. Es más, nosotros planteamos un modelo único, solidario, público,
y resulta ser que han individualizado todas las cuentas. Yo no sé, pero hay gente que puede tener entre 40 y 50 años hoy que pertenecen al sistema solidario, que tienen una regla del juego determinada para su jubilación, deben irse con el 60%, con 240 cuotas y la edad, pero además de eso, por cada cuota adicional debe percibir 1.25% adicional a su pensión. Es decir, después de las 240 cuotas, cada 12 cuotas, usted debe recibir 1.25% más. Cuando a usted le individualizan la cuota, como se ha hecho en este proyecto de ley, y le dicen, te vamos a agarrar desde que, voy a poner un ejemplo, yo empecé a ganar 1.25 la hora en la construcción en el año 1990, ¿sí? El trabajo de la construcción que hoy menos gana, que es el ayudante general, puede estar en 4.37, 4.50 la hora. Los calificados tenemos salarios superiores, entonces hasta de 12 balboas la hora. ¿Qué significa eso? Significa que si me buscan el promedio de los 10 mejores últimos años, mi pensión de 60% va a ser superior. Pero si me buscan desde que gané 1.25, me buscan el promedio histórico, eso te baja. Eso te disminuye. Esta es matemática simple, no necesitas un doctorado para saber eso. No es igual el 60% de uno como el 60% de 100 o el 60% de 1000 o el 60% de 1 millón. Además, ¿qué posibilidades tienes de ahorrar? Porque aquí están hablando de que si ahorras, incrementa tu pensión. Ahorrar es un privilegio, Manolo. Sí, con un salario que apenas te alcanza ni siquiera para la canasta básica. De alimento. De alimentos, no familiar, que es otra cosa. Así es. Entonces, obviamente, eso es lo que te está diciendo a ti, es que el fin de este problema es llevarse, según los cálculos, hasta el 2095, 200.000 millones de dólares para que estén en el sector privado. Y esto no es nuevo, ¿eh? Esto ya empezó con la ley 51 de Torrijos. Hay una serie de recursos de la Caja de Seguro Social que están en varios bancos privados de Panamá y que la tasa de rentabilidad, a pesar que la ley habla hasta de 6%, ellos dan 2, le da lo que le da la gana, 2.5 como ellos quieran. Torrijos de Espino, no vayan a decir que es Torrijos Legal. Torrijos de Espino, por favor. Sí. Malú Mendoza. Martín, para que no haya equivocación. Mejor. Saúl, tomando en cuenta que, bueno, tenemos una lista amplia de personas que están participando en ese primer debate en la Asamblea Nacional para ser escuchados con sus observaciones acerca de este anteproyecto. Cuando uno mira la televisión, como mencionaste, ves 3 rostros, que son los rostros del proyecto, pero otros no se atreven a hablar del tema. Y sobre todo este tema de ese fondo mixto que se creó a raíz de Torrijos Espino. Ajá. En el año 2005, de Martín Torrijos. Martín Torrijos, presidente en ese momento de la República, y que esas personas que se encuentran ahora en ese sistema mixto que dicen, bueno, ¿y ahora qué me va a pasar a mí? ¿Qué pasó con todo ese aporte que se dio? Porque al final del día, la Caja del Seguro Social, los estados actuariales son como un misterio, un cuento urbano. Se sabe que existen, pero nadie los ha visto. Como el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza, como comentábamos acá, de allá de Indiana Jones. ¿Cuál es el punto de vista de Suntrax sobre este aspecto de la gente que ya está, bueno, quedaron metidas en el sistema mixto y que ahora también les van a cambiar las reglas del juego? Fíjense, yo creo que es importante decir lo siguiente. Primero explicar qué es el sistema solidario, ¿no? Asumamos que estamos aquí en la mesa y que Manolo es el más viejo de todos nosotros y que está jubilado. Pero es cierto eso. ¿Sí? Asumámoslo, solo asumámoslo, no lo estoy diciendo, ¿no? Cuando Manolo estaba cotizando, con sus cuotas, él estaba pagando las pensiones de quienes estaban jubilados. Y quienes estaban jubilados cuando estaban cotizando, estaban pagando las pensiones de los que iban adelante. En el 2005, quienes estábamos en el sistema solidario, que éramos todos, ojo, todos los que estábamos laborando en el 2005, estamos contribuyendo para que el resto de las generaciones que ya habían pasado su jubilación pudiesen cobrar. Con la ley 51, lo que ocurrió fue que quienes seguimos cotizando en el sector, en el solidario, seguimos pagando para que los jubilados se pensionen. Pero entonces a partir del 2007, los que entraron nuevos al sistema les individualizaron las cuentas y a otros le crearon el pilar mixto del que usted está hablando. ¿Qué significa eso? Eso significa que yo, que todavía me falta llegar
algunos años para jubilarme, cuando llega la edad, nadie va a pagar para que me toque mi pensión. Entonces, fue una situación crónica, una muerte anunciada, que dijimos desde ese mismo momento que iba a ocurrir. Todo el mundo sabía que iba a pasar. Una generación quedó en el aire. Correcto, total. Le llaman de transición, porque además se pensó que era el Estado el que tenía que poner los recursos, pero como el Estado somos nosotros mismos, que además esto es importante decirlo, porque ¿de dónde salen los fondos que el gobierno administra? De los impuestos que pagamos, quienes pagamos impuestos, porque en Panamá pagamos impuestos, la población término general de consumo, y los asalariados que retienen de la fuente. Entonces después hay una cantidad de normas que exoneran a los que más tienen, a las empresas y a los ricos. O sea, su contribución es poca y además hay una alta evasión de más de 10.000 millones de dólares. Entonces esto significa que si se unifica todo el sistema, todos regresamos, cuentas individuales creadas, cuentas mixtas creadas y los que estamos en el sistema de reparto puro regresamos al mismo sistema que teníamos. ¿Cuál es la ventaja de eso? Tanto para el que tiene cuenta individual como para el que está en las cuentas mixtas, es que sus pensiones van a ser mejor. Hoy día están calculadas entre 20 y 30% de lo que ellos van a ahorrar, de las cuentas individuales, de los que están ahorrando cuentas individuales. Quiere decir que ellos se benefician. Pero eso no lo manejan ni siquiera los que están en las cuentas individuales. Por supuesto. Porque le han vendido el tema de que si tú pones un ahorrito, se te sube. Claro. Y eso en la práctica no es así. No funciona así. De hecho, el estudio de la OIT lo que ha indicado que el reparto es todavía más drástico y en consecuencia ha generado mayor pobreza, mayor desigualdad e inequidad entre hombres y mujeres. El estudio de la OIT ha planteado, en efecto, que al privatizar los fondos, quienes han ganado en eso son las administradoras de pensiones. Entonces, cuando tú rompes el criterio público de solidaridad, lo que está generando es que los mismos de siempre, en este caso en Panamá, los 115 ultramillonarios, tomen los recursos que nos pertenecen a todos, hagan plata como les da la gana, roben a manos llenas y nosotros pensiones de miseria y de hambre. Eso es lo que no puede ser y es lo que es inaceptable en un proyecto de ley como este que se ha presentado, que está profundizando el problema, como el que hizo Martín en el año 2005. Porque aquí estamos, casi 20 años después, discutiendo lo mismo, peor que como estábamos, peor para las futuras generaciones que le han vendido la idea de un supuesto ahorro, apelando al egoísmo, porque una cosa es que usted ahorre en efecto y tenga un ahorro en un lugar donde usted pueda disponer de él, y otra cosa es que usted viva de lo que le van a dar, del supuesto ahorro que usted ha conseguido, y el mínimo de esa pensión puede ser hasta 13% calculado según los estudios de la OIT. Entonces, naturalmente, esto no puede ser, bajo ningún criterio, una forma honesta, clara, transparente y menos digna para la población para que se retire después de trabajar. Mándolo Álvarez. Saúl, desde la vocería oficialista y desde el principio que empezaron las reuniones en la Casa de Gobierno, en la Presidencia de la República, el mensaje ha sido que es irrecuperable o no hay interés con la retención de la cuota obrero patronal que está entre 300 y 400 millones de dólares. Y que ya muchas de esas cuentas han caído en inexistentes. Insalvables. ¿Cuál es el análisis al respecto de este discurso? Porque hay un discurso que cada vez que se habla de los 300 o 400 millones de apropiación de la cuota obrero patronal, dicen que de eso ni hablar. Bueno, fíjate, creo que es un concepto ideológico. En el 90, cuando Endara, Ford y Calderón, los tres son difuntos en su gobierno posinvasión, es decir, la medida que tomaron fue exonerar 400 millones de dólares de lo que habían descontado los empresarios a los trabajadores. Se quedaron con la plata. Sí. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué hay detrás de todo esto? Cuando usted habla de 400 millones de dólares apropiados por delincuentes, porque son delincuentes, que le roban a los trabajadores su cuota, naturalmente lo que hay detrás de eso es una concepción ideológica. Se lo robaron y bueno, pero eso no resuelve el problema. Escucho a varios de estos voceros. Eso no resuelve el problema, sí, pero hay 400 millones que se robaron. Que lo regresen, que vayan presos los que se lo robaron. Porque este pueblo está cansado de que haya quienes les roben de forma descarada y se pasean como si nada ocurre en este país. Entonces, si bien es cierto, este tema no se resuelve solo recuperando los 400, no menos cierto es que hay que recuperar los 400. Ahora, fíjese,
como estamos hablando de pensiones, de vida de seres humanos, esto usted puede considerarlo hasta un crimen de lesa humanidad, porque usted está negando a una cantidad de personas no tener ingresos para el periodo que va a tener como vejez. Pero no solo eso, incluso en las normativas existentes, ya después en la ley 51 se habló de procesos penales. ¿Cuánto ha presentado la administración de la Caja de Seguro Social contra empresarios que se quedan con la cuota obrero patronal? Ninguno. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Es una voluntad política que, a pesar que está en la ley, no se desarrolla para efecto de recuperar la plata. Y así como la plata del seguro, también la plata del erario público, de los recursos naturales, etcétera, se lo roban todo. Y digo que una concepción ideológica porque escuché también al señor Mulino en una de sus entrevistas decir que él no iba a perseguir a nadie, que bastaba con el desprecio moral. Y entonces la ley y la constitución, a propósito que Mulino es abogado, ¿dónde queda? Pues. Claro, cerremos el órgano judicial, pero es que como dicen algunos, el viejo adagio, ¿no? Con el perdón de las personas que van a escuchar, la ley es para los pendejos, es decir, para el pobre. A ese sí, si comete un delito, y no estoy diciendo que si cometes un delito no debes ir a la cárcel, a ese sí va a la cárcel, hijo de la cocinera, pero los delincuentes de cuello blanco, esos no van a la cárcel por los millones que se roban. Entonces ese es el país que tenemos y naturalmente el tema del seguro es un tema que tiene que ser analizado en ese sentido, porque en realidad los recursos son de la Caja de Seguro Social, deben tratar de ser invertidos de forma que generen mayor rentabilidad. Hemos propuesto nosotros que se puedan servir para el desarrollo nacional, desarrollo de proyectos, etcétera, con retornabilidad segura. Resuelve dos problemas. Resuelve el problema de carácter social, la demanda que tiene la población, puede ser en escuelas, hospitales, carreteras, agua potable, etcétera. Generas empleo productivo que generan cuotas y tienen una retornabilidad. Pero ¿cuál es el concepto ideológico? No, el único que puede intervenir aquí es el sector privado, no puede intervenir el Estado, distorsiona el mercado y bajo esa lógica entonces vemos que en grandes negocios que se han hecho en el país, como la ampliación del canal, línea 1, 2, 3, donde se puede invertir o cualquier otro tipo de inversión en infraestructura pública que ayude a la población, pues naturalmente no se quiere, porque los bancos son los que tienen que reeditar en torno a los recursos. Saúl, usted recién hablaba de rentabilidad. Lo que me preocupa a mí es que, sí, en una sociedad tiene que haber balances, un lado o el otro, llegar a puntos en común. Pero hasta ahora en la Asamblea Nacional hemos escuchado la propuesta del Ejecutivo, la recibieron los diputados, llegan diferentes personas a hacer consultas y el miedo de muchos es que esto se transforme en una crisis social como pasó con la mina. ¿A qué me refiero con esto? Ya se han visto en redes sociales videos del Suntrax hablando de que van a ir a la calle en caso de que no se los escuche. Y ya se escuchó al Ejecutivo decir que no van a permitir cierres de calle. Pero hay algo que nos estamos olvidando todos. Y es que lo que llega a pasar con el tema de seguro social nos va a afectar a todos directamente, tanto económico, social, a nivel de futuro de país, a nivel de futuro de jubilaciones. ¿Cómo hacemos para encontrar ese punto medio que falta? Porque lo único que se ha visto hasta ahora son diferentes puntos de vista que lo que hacen es tensar aún más esa cuerda, que cuando se rompa vamos a caer en una crisis como la de hace un año. Bueno, fíjese, yo creo que hay propuestas que pueden resolver este problema. El estudio de la OIT dice que regresar al sistema solidario prolonga la vida del programa de invalidez, vejez y muerte al 2032. ¿Sí? Los actuarios de la Caja hicieron las mismas proyecciones y hablan del 38 al 44. Eso significa que esa medida, solo esa medida, sin tomar ninguna otra, debe resolver parte de los problemas que tenemos. Luego, entonces, debe seguir discutiendo en la sociedad qué otras medidas podemos tomar a efecto de resolver este problema. Porque tú das en el clavo. El gobierno, en una mesa de escucha de sordos, porque parece que no escucharon lo que le dijeron 10 de las 11 organizaciones que estuvieron allí, ellos nada más escucharon a lo que dijo Mulino. Y este país parece un país realmente de caricatura, porque tú llegas a la presidencia con los votos de un 32% que votaron por ti, que es la población, en términos generales, y tú llegas ahí y dices, no, mi gobierno es empresa privada, como si fuese la empresa privada la que te votó a ti para sentarte ahí. Entonces me estoy explicando. Entonces, cuando tú tienes esos conceptos metidos en tu cabeza, entonces tú estás diferenciando y profundizando la lucha de clase que existe en un sistema como el que nosotros vivimos, que se llama capitalista, las clases sociales. Entonces tú privilegias los intereses de la clase más pudiente, que en este caso es lo que quiere verse reflejado en el proyecto de ley, ¿sí? Que quiere llevarse los fondos a los bancos y a las aseguradoras de pensiones,
contra el resto del pueblo panameño. Entonces aquí lo que hay son intereses de la mayoría contra los intereses de la minoría. Siempre nos han dicho que en las democracias debe privar el derecho de las mayorías. Si eso es así, entonces los sordos de la mesa debieron haber escuchado que quienes somos dueños legítimos, los que somos dueños legítimos de la Caja del Seguro Social somos los trabajadores que estamos aspirando a pensiones y nuestras familias que son las que reciben las prestaciones, incluyéndonos a nosotros mismos, ya sea por riesgo profesional, ya sea por enfermedad, ya sea en el caso de las compañeras por maternidad y el tema de la administración de los fondos o de la caja en términos generales. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que en realidad también nos han dicho siempre que el poder nace del pueblo. Y si el pueblo está diciendo no quiero esto, entonces yo, que me prestaron o delegaron ese poder, debo entender claramente que no puedo aprobar eso, porque de lo contrario lo que va a ocurrir es lo que usted está diciendo. Y además la crisis no es que se va a generar, estamos en una crisis económica, política, social, moral, etcétera. ¿Qué falta? Que estalle. ¿Y cómo estalla? Cuando este tipo de injusticias se pretenden aprobar, sí o sí, en contra de la mayoría. Saúl, aprovechando que Leonardo mencionó el tema de la minera. El año pasado, cuando hubo las manifestaciones, bueno, se dio la lucha en las calles durante todo este tiempo y al final, gracias al fallo de la Corte, es que el contrato se desvanece. O sea, se recurrió a lo legal, a eso quiero llegar. Suntrax y las organizaciones afines han empezado a buscar en los artículos, en el proyecto como tal, falencias legales que puedan llevar el proyecto ante la Corte para que en caso tal pudiese ser anulada a través de la vía judicial, porque de la Asamblea va a salir, algo se va a aprobar en tercer debate y probablemente el presidente lo va a firmar. Pareciera que el camino es muy similar, ¿no? Ya han ido viendo qué se puede llevar ante la Corte Suprema para ver si ahí es donde muere. Fíjate, yo quiero complementar lo que tú dices. Aquí hubo toda la combinación de todas las formas de lucha para derrotar esto. Porque como ustedes saben, esa misma Corte que dio el fallo demoró 20 años con el primero. Fue la presión, claro que sí. Sí, y después del primer fallo que no hicieron cumplir y todas las maniobras habidas y por haber por los grandes bufetes de abogados que contrató Minera y la forma en que este Estado es manipulado y se tuerce la ley a favor del interés económico, pasaron 4 años más sin publicar el fallo primero. ¿Sí? Se renegoció el contrato. Así es, se renegocia el contrato y se impone de la manera que todos conocemos. Pero si el pueblo no hubiera salido a la calle, tú puedes estar seguro que esa demanda de inconstitucionalidad estuviera ahí, todavía quizás esperando 20 años más. Entonces yo creo que este es un tema en el que el pueblo tiene que hablar. La democracia nueva que ha nacido en este país se llama participativa, donde el pueblo está expresando lo que siente con relación a esto. Eso se puede medir no por lo que yo digo, sino por lo que usted está viendo en redes sociales, por lo que las personas que han ido allí mayoritariamente hasta ahora decir esto no funciona, esto no sirve en esto y aquello. Pero yo apunto a un elemento de lo que tú indicas. Yo estoy seguro que este proyecto hay que derrotarlo en el primer debate. Y eso es posible hacerlo, sí. El pueblo, si se moviliza y hace sentir su criterio para que los 9 esos que están allí sepan que deben rechazar ese proyecto y abrir los cauces para que haya una real discusión de este tema, eso es perfectamente posible. Si quieren actuar de la misma manera que han actuado en el pasado, entonces, bueno, entonces ya habrán otros niveles de lucha, ¿no? Obviamente, no lo que yo dicto, sino lo que la realidad va a imponer en medio de esta situación. Tú acabas de hacer un cálculo, todos ustedes, de cuántos días faltan para que termine el año, pero el señor Mulino habló de que noviembre, diciembre, y él se tomaba una champaña no sé con quién y brindaban. Pues eso no funciona aquí así. Entonces yo lo que creo es que tiene que abrirse los espacios, los cauces. ¿Para qué? Porque a nosotros nos tienen discutiendo este mamotreto. ¿Y dónde están las propuestas de nosotros que hicimos allá? Que no están aquí. Ah, espérate, que la Constitución dice que solo se puede discutir en sesiones extraordinarias lo que el Ejecutivo mandó. Bueno, acábese las sesiones extraordinarias y abran la discusión para que nosotros vayamos allá a presentar nuestras propuestas. Si 10 de 11 organizaciones plantearon regresar al modelo solidario, eso debería estar plasmado en un artículo de ley. Entonces, este no es un tema, a mi juicio, que es tan fácil como nos lo quieren poner de la forma o imponer de la forma tradicional. Este es un problema que va a generar problemas sociales
si no se atiende una discusión. Nosotros aquí apelamos a que haya una discusión seria, no imposiciones de supuestos relatores, moderadores, metodología. No. Vamos a discutir cómo es esto. Vamos a ponernos de acuerdo con lo que la mayoría quieren, porque así es como funcionan estas democracias formales, ¿no? La mayoría dicen que quieren, y si la mayoría dice reparto puro, entonces yo, que tengo prestado el poder del Estado, debo hacer un proyecto de ley que recoja la voluntad popular. Entonces yo creo que hemos dado saltos cualitativos en función de cómo deben ser las cosas. Así que yo apuesto por derrotar ese proyecto ahora y que se abran los cauces de la democracia real. Saúl, frente al discurso político... Y también utilizaremos los recursos legales que corresponden, sin duda. Saúl, frente al discurso político que abandera, lidera y esgrime el sindicalismo, los docentes y los grupos que rechazan, porque lo rechazan, el proyecto de ley de reformas a la seguridad social, la respuesta también ideológica es de parte del oficialismo que este discurso está radicalizando, que Saúl Méndez está radicalizado hoy más que nunca y que quiere imponer, porque ese es el discurso, quiere imponer un modelo político ligado al socialismo y al comunismo en Panamá. Saúl, Genaro, la profa Nelva, el profe Jované. Entonces, esa es la respuesta, y es la respuesta mediática que se está dando no ahora, sino desde hace rato, sobre todo con la militancia del Suntrac. ¿Cómo empareja o cómo responde? Esta es la batalla de las ideas. En la batalla de las ideas, obviamente hay una confrontación, visiones distintas, es lucha de clase en el terreno ideológico. El enemigo de clase utiliza sus poderosas maquinarias de medios de comunicación para imponer sus criterios, obviamente. Y naturalmente, como tiene el poder real junto al poder de facto, que es el económico, ellos tienen una matriz de información. Pero también se le aceptó un duro golpe a esa matriz de información el año pasado. Cuando el pueblo sintetizó frente a un problema minero, ¿sí? No queremos eso. Eso no es para este país, es la voluntad popular. Todos aquellos sicarios de la información, como lo hemos denominado en algún momento, fueron identificados y el pueblo sintetizó, están vendidos. Y donde aparecían, es decir, los lobos y demás, la gente tenía una insatisfacción. Entonces, en la lucha de las ideas, en la batalla de las ideas, frente a una discusión de esta naturaleza, por instinto yo tengo que saber dónde están mis intereses. ¿Quién lo está representando? Lo representa el poder ejecutivo en estos momentos y legislativo que están apuntando a los intereses de los gamonales y de los ricos, o lo representan los sectores populares que están planteando mejor condición de vida para quienes vamos a apelar a jubilaciones en el futuro. Ahora, cuando el Suntrac interviene en las medidas de cierres de calle, ¿a quién está representando? Porque hay mucha población que se manifiesta en contra y que es perjudicada por esos cierres. Sí, como en todo. Si buscamos la historia del 9 de enero de 1994, por ahí hay una, no sé cómo llamarla, mejor no le doy un calificativo, pero una 64. Vergüenza en realidad. Sí, el 9 de enero del 64 escribió un libro que ahora la historia del 9 de enero era de bandidos y de ladrones. Como fusilaron al Cholo Victoriano también. Sí, eso se hizo desde el principio, Saúl, de parte del sector interesado que dijo que todo era, el que escribe la historia, eran ladrones, claro, ¿no? Claro. Y eso es distorsión de la historia. La clase social que tiene el poder escribe la historia como cree que tiene que escribirla para transmitirla. Y en su mayoría de los casos lo hace distorsionando la historia. Entonces las luchas sociales en Panamá, en Europa, en Estados Unidos, en el mundo, las grandes conquistas que hoy vive la humanidad han sido en las calles, con gran alto sacrificio. La derrota del contrato minero fue en las calles. Y sí, siempre va a haber un grupo de gente que va a expresar lo que tú indicas, pero después todos, todas, son beneficiarios de la lucha que se está llevando adelante. Te voy a poner un ejemplo. En el 90, de nuevo, cuando se habló del Seguro Social, la segunda partida del 13º mes de agosto, se eliminó a los trabajadores públicos y a los trabajadores del sector privado. ¿Saben dónde la recuperamos? Y que hoy la cobra todo el que trabaja en el sector público y privado. En las calles. Entonces, la narrativa, aquí lo que está en debate es la narrativa ideológica de lo que el enemigo de clase plantea, que es lo malo, y de lo que está ocurriendo en la vida real. Pero si tú le preguntas a las personas
hoy que están laborando, cómo están cobrando el 13º mes de agosto de nuevo, ellos no tienen la más remota idea. ¿Por qué? Porque al enemigo de clase no le interesa decirle al pueblo qué fue lo que pasó y cómo pasó. Porque entonces esos ataques ideológicos que hacen contra Suntra y los luchadores sociales se invierten. ¿Sí? Entonces dice, no, pero si la gente está peleando y a mí me beneficia eso. Así que el terreno de la lucha se da en las calles, en el aspecto ideológico, político, cultural, en el aspecto económico. En todos los terrenos se libra, y por eso yo hablo de la combinación de todas las formas de lucha. Saúl, Marco Andrade, escuchó secretario general de CONUSI. ¿Escuchó su participación? ¿A dónde? En la asamblea. ¿Que si yo la escuché? Sí. La verdad es que no, porque ese día, fíjense, ustedes hace un rato, y voy a explicar porque no pude escuchar a Marco, hace un rato decían, hay 17 personas que no fueron. El primer día hubo 20 que no fueron. Y es que eso es una desorganización, ¿sí? Que tú no sabes cuándo te toca. Yo vi el primer listado, y ustedes saben cómo es esto de las redes sociales, empiezan a circular listados y después alguien inventa otro listado. Entonces, el primer día no se sabía a quién le tocaba. Tú tenías que ir por carambola, no sé si me estoy explicando, a ver si te tocaba después que circuló un listado y demás. El listado está saliendo ahora, una vez terminado, sale el listado, tú tienes que buscarte. Pero lo normal fuese que si yo te mandé a ti un correo electrónico, tú me respondas, te toca tal día, tal hora, preséntate. Porque eso es una comunicación de doble vía. No mira a ver si tú puedes ver esto en un listado. Entonces, por eso puede ser explicarse el ausentismo. En ese momento, cuando Marco estaba hablando, nosotros estábamos en otras tareas viendo el mismo problema y no pudimos escuchar la intervención de Marco. No la vio después, no la viste. No la he visto, claramente. Marco Andrade lo que hablaba o mencionaba en algún momento es que iban a hacer presión, si lo que salía de ahí no era del agrado de la población y de los grupos que él representa, iban a hacer la presión en las calles para que el presidente Mulino renuncie. ¿Usted, esa es la línea? ¿Tratar de que Mulino se baje de la silla? Mira, yo creo que la disputa ya se dio. La disputa electoral ya se dio. Mulino llegó a la presidencia, todos sabemos cómo, con los votos de Martinelli. Ahora él está peleado con Martinelli también, aunque ellos digan que no es así, las redes hablan por sí solas y los intereses también. La realidad de este país es que eso no es lo que está en discusión en este momento. ¿Qué está en discusión? Está en discusión un problema de la previsión social, de la seguridad social. Sí, porque además eso sería romper el orden constitucional. Luego entonces, después de eso, lo que ocurra en función de la lucha social se va a fijar metas concretas. Ya sea que se apruebe la propuesta que hemos planteado, porque tenemos propuesta, o sea la derogatoria de la propuesta, o no pase la propuesta. Yo he dicho aquí bastante claro que nosotros apostamos a que podemos derrotar eso en el primer debate. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el Suntrax con estas medidas? O con hasta las donde medidas esté que dispuesto a llegar el pueblo panameño. ¿Por qué? Recién usted me respondía al tema de los cierres de calle. ¿Por qué si usted señala que la gente se ve beneficiada luego con los cierres de calle, por ejemplo, ese beneficio, ese apoyo de Suntrax o a la candidata, como le llamaban, de la izquierda en Panamá, Maribel Gordón, no se vio en las elecciones? Sí, no se vio en las elecciones porque estamos hablando de elecciones, pero se vio en las calles cuando se derrotó el modelo de la mina. Entonces esto no es matemática ni una recta simple. Esto es en realidad movimiento social, ciencias sociales. ¿Cuándo se van a dar los cambios? ¿Cuándo el pueblo va a tomar conciencia de la necesidad de transformar el Estado? De que haya una constituyente originaria autoconvocada, que el pueblo esté organizado. Eso es parte de un trabajo que hay que realizar. Mientras tanto, quienes tienen propuestas tienen que publicarlas, tienen que hacerlas valer, tienen que darlas a conocer para que las cosas funcionen. Tenemos un video, pero antes del video, rápidamente, ¿apoya lo que está haciendo el profesor Bernal con el tema constituyente? No sé qué está haciendo Bernal, en verdad. Tiene el video en YouTube de Radio Panamá. Lo veremos en algún momento, ¿no? Lo veremos en algún momento. Él es el asesor en temas de constitucionalidad. Eso sí lo sé. Tratando de convocar y también embajador en Francia, hasta te me enteré, ¿no? No, plenipotenciario. Dice que era por el viaje. Ah, solo. Sí. Oiga, don Saúl, Martín Torrijos hizo declaraciones respecto al tema Caja de Seguro Social y queremos conocer su opinión acerca de lo que dijo el expresidente. Veamos y escuchemos. Yo te voy a dar mi opinión. Hay un problema de población del mundo, se está envejeciendo y no es solo un problema de Panamá, es un problema a nivel global. Todos los países han tenido que repensar su sistema de seguridad social. La realidad es que se requiere una reforma
para garantizar que se puedan seguir cobrando las pensiones. El problema es que este gobierno nos ha presentado una ley sin mostrarnos las bases técnicas ni las proyecciones en el tiempo que garantizan que la solución que ellos están proponiendo tiene sostenibilidad a través del tiempo. Sin esto, los panameños no podemos tomar una decisión bien informada. Parte de lo señalado por el expresidente Torrijos. ¿Cómo reacciona Saúl Méndez a esto? La verdad es que yo no entiendo. Esto es una sinvergüenzura de parte de Martín. Él tampoco mostró ninguna situación. Se fue a espaldas de la mesa que teníamos en ese momento del 2005 con un grupito de gente y aprobaron la ley 51. Entre ellos Dinomón, que estaba allí, y Chapman también estaba allí, por el CONEP, ¿sí? Martín Torrijos y otros lacayos aprobaron la ley 51. Entonces, ¿qué mostró él? ¿Qué cuadros mostró para aprobar la ley 51? Él es responsable de esta ley 51. Él es responsable de lo que está ocurriendo ahora. ¿Cuál es el problema? Lo que yo digo, los delincuentes de cuello blanco no enfrentan esta realidad. Hacen lo que le da la gana y después, pues, tienen tribuna. Él es presidente de la República. Pero él es responsable de esto que está pasando. ¿Por qué? Porque al imponer ese tipo de reformas, obviamente se genera esta situación. Ahora bien, yo creo que el punto que podemos discutir, ¿es necesaria reforma? Nosotros pensamos que sí. Pero ¿qué tipo de reforma? ¿Reformas que obedezcan al interés colectivo nacional de las personas o reformas que beneficien al poder económico, como lo hizo Martín Torrijos, como lo hizo Pérez Valladares con el CIACA? ¿Tú sabes lo que pasó en el CIACA? La administradora de fondos, ahora que hubo la pandemia, cobraron por la administración, pero a los dueños de la plata no le reeditaron un centavo. Así es como funciona eso. Así es como funciona esto. Ya que habla, entonces hay que pagar un porcentaje también. Para administración, si ese es el negocio, ese es el negocio. Pero cuando se acaba la vaca lechera, como dice el refrán, entonces que el Estado regrese. Y es lo que ha correspondido a los estados, regresar una vez se roban la plata o se pierde la plata en el movimiento financiero especulativo. Entonces, este es parte de los problemas que tenemos y Martín Torrijos es responsable de eso. Ahora, ¿en qué puede tener razón parte de su intervención? En que en efecto han presentado un mamotreto que no tiene sustento. Fíjese, han presentado como 4 escalas de jubilación. Todas, sin excepción, bajan el 60% de las pensiones. Todas, sin excepción. ¿Sabe qué dijo Chapman? Chapman dijo en la asamblea y en su conferencia de prensa después que presentaron el proyecto de ley, que ellos le habían dado a las calificadoras de banco, al Fondo Monetario y a los bancos transnacionales el modelo y habían validado la presentación del proyecto. Pero a la mesa que tuvo en la presidencia que pidió el modelo para hacer la corrida, no lo entregaron. Es decir, aquí pesa más las calificadoras de riesgo, el Fondo Monetario, las IFI, que los dueños de las pensiones en Panamá, que son los trabajadores. ¿Qué clase de país vivimos nosotros? ¿Qué clase de caricatura de país vivimos nosotros? Entonces, cuando tú tienes ese tipo de personas administrando, que te dicen, acumulado político, no tengo que, yo vine a hacer un trabajo y me voy para mi casa. Además tiene conflicto de intereses él y otros. Porque pariente del primer grado de consanguinidad de Chapman, además de ser banquero y además de tener empresas administradoras de fondos de pensiones, se devela un conflicto de intereses. Si fuese yo, debía haber dicho, por ética y moral, yo no puedo discutir este tema porque mi familia se va a beneficiar de la decisión que yo tome. Saúl, ya que habla de bancos, ¿en qué quedaron las cuentas de Suntrax? ¿Ya las abrieron? ¿Hay tranquilidad? ¿Y esa risa? En realidad ese es otro tema. Esa risa no es de loco. Esa risa no es de loco, en efecto. Suntrax tiene un cerco con la banca nacional, toda. En realidad, el daño que se hizo fue un daño premeditado, un acto delincuencial. Y yo lo pongo por su nombre. Melillo, que estaba en la Caja de Ahorro. Castillo, que estaba en la Superintendencia de Banco. Carrizo y Cortizo son responsables de este problema. ¿Sí? Ahora se abrieron o se permitió, más que abrir, subir el perfil en la cuenta que tenemos en el Banco Nacional. Hay una serie de restricciones que parecen una intervención judicial, lo cual es inaceptable para nosotros y por eso no hemos podido depositar todos nuestros fondos allí.
Seguimos haciendo gestiones en la banca privada y en realidad hay una negativa rotunda. Pero hay un fallo o un pronunciamiento más bien del defensor del pueblo, donde claramente establece que hay una violación de los derechos humanos e invita al gobierno y a la banca en términos general a resolver este problema. ¿Y cómo están haciendo con las cuotas de los obreros y con las finanzas de...? La primera, es decir, cuando se abrió la posibilidad de depositar, porque Suntra además tiene cuenta en otros bancos, es decir, pero que no permiten depositar la cuota. Cuando se abrió la posibilidad de depositar en el Banco Nacional, tuvimos que depositar los cheques que teníamos acumulados desde noviembre del año pasado hasta julio de este año. Otros cheques están vencidos, hay que corretear gente que metió cheques sin fondo, etcétera. Bueno, es todo un problema lo que se ha generado, pero en realidad aquí hay una dictadura perfecta de la banca y eso hay que revisarlo desde el punto de vista legal. ¿Esos fondos físicos dónde están? ¿En los bancos? ¿Y ustedes no pueden hacer uso de ellos? La caja de ahorro tiene la mayor cantidad de fondos de Suntra hasta hoy. Están allí. En cheques. Sí, están allí. Ellos los tienen. Ellos los tienen. El resto está en el Banco Nacional y está en otros bancos donde tenemos algunos depósitos de menor cuantía. ¿Tú qué querías saber? ¿Si había efectivo por ahí, Pau? No, es una, dirían los abogados que Saúl es abogado, ¿no? Al lugar. Al lugar, ¿no? 7:29. ¿Cuándo va Saúl a la Asamblea Nacional? Hay que ver el listado cuando sale. Pero ya le avisaron. ¿Ya le avisaron? No, nadie le ha dicho. Acabo de decirle a usted que a nadie le avisa. Usted tiene que revisarse. Por lo menos sé que los primeros 32 de hoy no estoy allí. Así que mañana, ahora que sale el listado. Un día a la vez. No te juegan la pacheca y sales hoy y no te das ni cuenta. Y no salgo ningún día. Además, hasta eso uno tiene que estar, porque hubo gente que mandó correo y que no aparece en el listado. Entonces tienes que ir allá, que mira, aquí está mi correo, etcétera, etcétera, para que te pongan en el listado. De eso hay mucha gente. 7:30 minutos. Saúl Méndez, secretario general del Suntrax, gracias por habernos acompañado esta mañana. Lo repito, los micrófonos de Radio Panamá están abiertos para todo aquel que desee opinar y sustentar su posición respecto a las reformas a la Caja de Seguro Social y también a otros temas en el país. Hoy estuvo aquí Saúl Méndez, la semana pasada estuvo aquí el ministro de Relaciones Exteriores, el señor Javier Martínez Sacha. Estuvo CONEP la semana pasada. Sí, también. Temis Rosas. También estuvo el presidente del CONEP, Temístocles Rosas. Vamos a recibir a todos quienes quieran manifestar su posición porque nuestro interés es poner todas las perspectivas sobre la mesa para que usted, como oyente, tome sus propias conclusiones. Es un tema denso que vamos a seguir analizando día a día. Saúl, gracias. Gracias por la oportunidad, a la orden para cualquier otro tema y bueno, al debate. No sé por qué le tienen miedo al debate. No aguantan los debates aquí, la clase dominante. Porque cada vez que abrimos el debate, ellos salen derrotados. Por eso no quieren debatir. Y eso es bueno que se haga en el país. No están yendo a la Comisión de Salud. A ver, 7:31 minutos. No les interesa, ellos tienen sus piones ahí para que los representan. 7:31 minutos, gracias a Saúl Méndez, gracias por habernos acompañado. Hacemos la pausa. Esto